Yo, mi gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Otro día más aquí en la ciudad, 17 de marzo, rompiéndola, estamos de camino para el curro. Y bueno, hoy día quiero hacer un vídeo de estos en crudo que a mí me gustan hacer de vez en cuando, en el cual te voy a hablar acerca de fumar, acerca de cómo fue que yo hice para dejar este mal hábito, que realmente, pues eso, a estas alturas yo creo que hay mucha gente que no es consciente de lo malo que es este hábito, pero bueno, no quiero meterme tampoco mucho en ello. Simplemente te vengo a contar mi experiencia, te vengo a contar la forma de cómo fue que yo hice para dejar este hábito asqueroso, así de simple, que yo lo veo así. Y bueno, si no me conoces, decirte que eso, mi nombre es Joan Gabriels, puedes encontrarme con mi nombre así tal cual en todas las redes sociales. Mi canal de YouTube estoy subiendo contenido normalmente semanal, así que no te pierdas nada de lo que viene, porque vendrán cosas muy interesantes. Estoy aquí ahora de camino para el trabajo, por aquí por la zona del Zoologischer Garten aquí en Berlín. Y nada, hoy día vengo a hablarte acerca del tema de fumar, de lo malo que es, de lo perjudicial. Y realmente, o sea, para hacerte un resumen rápido, no te va a traer nada bueno. Sinceramente, no te va a traer nada bueno. No sé si hay gente que te ha vendido que esto puede beneficiarte en algunas cosas. No te va a beneficiar en nada, créeme. Y bueno, este vídeo lo quiero hacer así completamente en crudo, aquí yendo de camino al curro, porque sí, porque no, hermano, estamos aquí reventando el chaval. Bueno, básicamente yo me acuerdo que cuando era más pibe, cuando tenía mis 14 años, 15 o así, ya llevaba 2 años así por ahí viviendo en la isla de Tenerife. Para los que no me conocen, yo me crié en Tenerife, o sea, soy de Perú, me crié en Tenerife y ahora mismo vivo aquí en Berlín. Y me acuerdo que en aquel entonces pues uno está en su época golfa, en su época de pibe, de armarla, de querer descubrir cosas ahí con los colegas y demás. Y en aquel entonces me acuerdo que pues yo empecé a juntarme en un sitio de ahí de Tenerife, donde muchos iban a patinar, a escuchar música rock como a mí me gusta, metal, etcétera, bla bla bla. Y me acuerdo que en aquel entonces, pues eso, uno empieza a ver todo este tipo de cosas, de sexo, drogas y rock and roll. La gente joven siempre pues tira por eso, por la rebeldía, por el querer molar, el querer juntarse con la peña que está ahí en plan liándola. Y me acuerdo que yo era uno de ellos. Y básicamente, o sea, yo empecé con el tema del tabaco, no mucho quizás, pero con el tema de los porros directamente, con el tema de eso, pues, de los joints. Y me acuerdo que, o sea, como todo joven al principio, no lo veía del todo claro, no lo veía del todo saludable, pero sabía que eso molaba porque era lo que en tu entorno te pintaban como que eso era lo guay. Y pues si no lo hacías eras como un pringado más, entonces bueno. Básicamente uno también cuando es joven a veces se deja llevar mucho por las influencias que tiene, por el entorno. Y fue lo que a mí me pasó. Yo cuando estuve eso, pues sobre mis 15 hasta mis, diría, 21 años así, estuve fumando y demás, todo lo que era pues eso, marihuana, todo lo que era hachís, polen, etcétera. Y no es que lo hiciera de manera en plan súper adictiva, súper viciosa, pero sí lo hacía de manera constante. Incluso hasta me acuerdo que repetí curso y todo por eso, porque estaba en un ambiente pues en el que las malas juntas, el tema de querer en plan armarla por ahí, que también bueno, me lo pasé que te cagas, o sea, no voy a decir que no, que me quiten lo bailado. Y fue guay, sí, de admitirlo, fue bastante guay. Pero es cierto que llega un punto en tu vida en el que te tienes que replantear si realmente eso que estás haciendo, lo estás haciendo por querer encajar en un círculo social, porque realmente a ti te gusta hacerlo, o no sé, o porque ves que tu vida ya no tiene sentido. Entonces, en mi caso, básicamente, yo me acuerdo la forma de cómo yo dejé todo este tipo de vicios. Fue cuando yo me acuerdo, me cogí una de las últimas fumadas que me acuerdo que me cogí estando en la playa, no sé, ya ni me acuerdo dónde. Me cogí una fumada muy muy heavy. Y me acuerdo que estuve muy mal, o sea, no en plan pensando que me iba a morir, pero sí es cierto que lo pasé muy mal, porque me fumé un pedazo de porro enorme que te cagas. Y luego, a partir de eso también, venía un montón de sucesos de los cuales yo me veía casi siempre afectado. Mi rendimiento físico, estaba aún en etapa de crecimiento, y quiera o no, o sea, todo este tipo de cosas te afecta. Tu salud mental, la claridad con la que piensas, cómo haces las cosas, cómo puedes rendir pues en modo académico o en modo de tus
proyectos como persona joven, o si los tienes, ¿no? Y sobre todo en esa edad en la que uno puede estar en la edad un poco de la rebeldía, de querer ahí armarla, estar con los colegas y demás, ¿no? Que fue mi caso. Nada, así para hacerte un resumen rápido, eso pues, a partir de esa edad hasta los 21 por ahí, pues eso, entre fiestas, alcohol y cigarros o porros sobre todo, un montón de porros, pues era lo que me molaba. Y es cierto que sí, o sea, esa sensación de comodidad, esa sensación de, buah, en plan, puta madre, con los colegas, estamos aquí pasándolo guay, nos echamos un joint, no pasa nada, somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante, pero ese pensamiento es lo que te hace realmente tirarte para abajo, tirar toda tu juventud que tienes, llevártela al garete, y todas esas personas que te rodean y que dicen que sí está bien hacer eso, que no pasa nada, que somos jóvenes aún, tenemos toda la vida por delante, son personas que te quieren ver igual que ellos o que ellas. Así que yo lo que te aconsejo es, si estás en este camino y realmente estás planteando el dejar de fumar, no te lo pienses, hermano, no te lo pienses, hermana, hazlo, porque créeme que va a ser una de las mejores decisiones que vas a tomar en tu vida, y más si lo haces en una edad temprana. Yo me acuerdo de eso, cuando empecé no lo tenía, en plan no sabía ni siquiera por qué lo estaba haciendo, pero lo hacía porque me molaba así, de vez en cuando, pues eso, salía con pibas por ahí, etcétera. Es cierto que a la hora de ligar también influye muchísimo, porque en el caso de un hombre, pues eso, cuando fumas normalmente es muy fácil, porque hay muchas chicas jóvenes que también fuman, y pues dices tú, bueno, si lo hago y tal, no he hecho un cigarro, puedo quedar con esta piba, la situación se hace un poco más amena, puedo estar más en plan chilling, y bueno, pues quién sabe, no, pueden pasar cosas y ya está, o sea, ya tengo aquí la pareja asegurada. Y créeme que sí, o sea, yo no te digo y tampoco te prohíbo, porque no soy nadie para prohibir cosas a que no lo hagas, pero sí desde mi experiencia te aconsejo que si tienes la oportunidad de poder dejarlo o de replantearte de por qué lo estás haciendo, hazlo, porque créeme que no te va a traer nada bueno. Yo actualmente tengo 31 años, he pasado por un montón de cosas, aún sigo experimentando un montón de cosas cada día, pero estoy aquí en la ciudad dándolo todo, haciendo deporte todos los días, yendo al gimnasio, y cada vez que veo a gente joven aquí en la ciudad meterse todo ese tipo de sustancias, digo, bro, yo también fui joven, y a veces me planteo y digo, wow, o sea, no sé cómo lo podía haber hecho, pero ellos, hasta que no lo experimenten, no lo sabrán. Pero es cierto que creo que tiene que aparecer alguien en tu vida para decirte que eso no es bueno. En mi caso también fue mi madre la que me metió un montón de caña en su momento, cuando ella vio que estaba yéndome por ese camino, y me dijo, mira, ¿qué coño estás haciendo? No sé qué, deja eso, porque es lo que te digo, o sea, el entorno es lo que te va a ayudar a ti a crecer. En mi caso, por parte de mi familia, nadie fumaba, o sea, nadie se metía a este tipo de cosas, y eso también yo creo que es una de las cosas que ayuda un montón a la persona. Si en tu familia ves que desde chiquitito te han enseñado a crear estos malos hábitos, pues tú tienes la oportunidad de cambiarlo. No es porque en su momento tú hayas crecido en una familia de fumadores y ahora tú también tengas que hacerlo. Sé que es difícil, sé que no todo el mundo puede lograrlo, porque es lo que digo, el entorno es lo que cambia, pero todo depende de ti. Puedes mudarte a otro sitio, puedes mudarte con otro colega, una chica, o con quien sea que tú conozcas y que tenga ese mindset similar al tuyo, y así tú puedas progresar en tu vida. ¿Qué te puedo decir? Nada, eso. Ya estoy casi llegando al trabajo, me quedan unos 5 minutos para llegar, y quería aprovechar este pequeño vídeo de camino al curro para decirte que la vida a veces no es tan larga como nosotros nos lo pensamos. Sí, uno cuando es joven dice, bueno, tengo todo el tiempo por delante para hacer esto, y puedo esperar, o puedo dejar esos proyectos de lado para más adelante, puedo ponerme ahora en la vida loca y demás. Pero cuando llega el tiempo, cuando pasan los años, te das cuenta de que todo ese tiempo que perdiste reuniéndote con personas que no valieron la pena para nada, fumando y haciendo cosas pues bueno, que todo el mundo o la mayoría en su juventud pasa, pues dices, yo en verdad me gustaría haber hecho esto, pero bueno, al final es lo que dije al principio, que te quiten lo bailado.
da lo mismo porque ya lo disfrutaste, pero que aún estás a tiempo para poder recapacitar y decir, no quiero meter estos vicios más en mi vida, quiero dejarlos por completo y empezar un nuevo camino centrado en mis proyectos y atrayendo personas que realmente estén conectados con mi propio mindset, que es tener claro lo que quiero y así también pues ser feliz y poder ayudar a otras personas. Nada, mi gente, ¿qué les digo? Hoy hace un día maravilloso aquí en Berlín, está empezando a hacer un poco de frío, pero da igual, nosotros lo disfrutamos con frío, con el cielo gris, con el cielo lluvioso, con el cielo soleado, da lo mismo, tío. O sea, ya llego a este punto, es cuando dices tú, da igual qué día haga, porque lo que importa es que yo salga ahí fuera de lo mejor de mí cada día, ayude a otras personas sin esperar nada a cambio y sea feliz conmigo mismo, porque esa es la única forma de como tú puedes también hacer feliz al resto del mundo. Nos vemos pronto, mi gente. Cuídense, aléjense de los malos vicios, aléjense de las malas personas. El fumar, ya les digo, no les va a traer nada bueno, les va a arrugar más rápido la piel, les va a envejecer mucho más rápido. O sea, no tiene buenos pros, ¿vale? Así que nada, cuídense, cuiden a la gente que está a su alrededor, a la gente que realmente vale la pena. Y si ven que hay un ambiente chungo en el que se están a punto de meter, o gente que les quiere introducir este tipo de cosas, pasen de ese ambiente, lárguense y verán que poco a poco encontrarán su sitio, su nicho y dirán, Joan Gabriel tenía razón, sé que en aquel momento no era mi momento con esa gente, no era esa ocasión en la que tenía que estar en ese círculo, y ahora he encontrado el mío, un ambiente sano donde todo el mundo piense como yo para poder seguir adelante y romperlo en el mundo entero. Vean, nos vemos pronto, mi gente, a liarla y a darlo todo en el curro. ¡Chia!